Sean bienvenidos a una nueva edición de Hablando de Tránsito. Soy Arturo Maceda y los acompaño como en todas las semanas. En esta oportunidad está a mi lado el abogado Rafael Heredia Neciosud, con quien vamos a conversar el tema de los seguros de accidentes. La coyuntura, nos lleva a tratar este tema por lo ocurrido hace algunos días y también para que la población tenga conocimiento de cuáles son los beneficios que brindan estos seguros y también aclarar los mitos que existen con respecto a ello. ¿Qué tal, Rafael? Un gusto tenerte aquí. El gusto es mío, caballero, y muy agradecido más bien, señor periodista, por invitarme a su tan sintonizado y atento programa con este tema que me parece que es trascendental en la vida de hoy día de las personas, ¿no? Arranquemos en sí por lo más coyuntural, ¿no? Hace unos días hubo un accidente en la avenida Javier Prado que lamentablemente cobró 2 víctimas y dejó a una herida. Y como que se marcó una diferencia hasta de estrato social, se podría decir, porque uno de los heridos fue evacuado, siendo el accidente en San Isidro, hacia un hospital en el centro de Lima. Y se decía que era por un tema de la cobertura del seguro. ¿Qué diferencias existen? ¿Y por qué existen esas diferencias? Ahí creo que hay que distinguir algo que la ley no hace. Ahí, aparentemente, como se está presentando el tema, pareciera que hay un seguro obligatorio de accidente de tránsito, SOAT, para algunos de una manera y para otros de otra manera, lo cual no es cierto. O sea, el seguro para el pobre y el seguro para el rico. Así es, y da la impresión de que fuera así, pero no es cierto. El SOAT, ¿no?, el seguro obligatorio de accidentes, es uno solo, con los mismos beneficios para todos, ¿no? El SOAT se ha creado como un seguro obligatorio, porque no existía antes, para que las víctimas que están dentro del vehículo y fuera de él sean auxiliados inmediatamente. Pero no olvidemos que también existe una ley de emergencia de salud, una ley obligatoria que con SOAT, sin dinero, cuando alguien está en estado grávido, una entidad del Estado, un hospital, ¿no?, una posta, tiene que atenderlo. Pero una clínica también, un hospital militar también, el hospital de la FAS también. Pero eso no se cumple en nuestro país. Primero es la vida humana, de acuerdo a la Constitución del Estado. Para eso se ha creado toda esta democracia, Estado de Derecho, Constitución Política del Estado. Lo primero que dice el artículo 1 de la Constitución es la vida humana. Pero no se cumple, al parecer. Y no se cumple la vida se valora en función a cuánto tienes, cuánto vales. Y lo más penoso que durante la ejecución de esto aparecen esas aparentes diferencias. El hospital X o la clínica X no quiso atenderlo porque el señor no cumple la cobertura o porque el señor no tiene en ese momento el SOAT y el señor está desfalleciendo, está muriéndose. Eso no puede pasar con esta ley de emergencia del sistema de salud. Y más aún existe el tema de que se dice, no, lo llevamos a un hospital para que se cubra el SOAT y no a una clínica, porque en la clínica los costos son más altos. Entonces, la prima que establece el seguro no alcanzaría en una clínica y en un hospital, sí podría darse el tratamiento que requiriera. ¿Esto es real o no? Por supuesto, hace poco salió un informe en un programa de esos que salen los domingos en la televisión y salió una denuncia muy, muy grave donde muchas clínicas cobran el doble, el triple o hasta 10 veces más por un medicamento que en la calle vale 10 soles, ahí cobran 100 soles. Y las atenciones médicas para nadie es un mito de que uno va a una clínica y hasta nos enyesan cuando no hay que enyesarnos. Y hasta nos dan tratamientos y 20 placas, ¿no?, de 20 placas a los huesos cuando no hay que sacarnos 20 placas no radiográficas. Eso es cierto. Por eso muchos, cuando están todavía conscientes en un estado grave, no me lleves a la clínica, señor, llévame al hospital, porque el costo del hospital es un 10% comparado con una clínica que es un 9 veces más caro. Pero además tenemos el otro tema. El otro tema es que en la ejecución de este SOAT, cuando estamos en estado grávido y hasta inconscientes, viene el policía, vienen los bomberos, que parece ser tienen, entre comillas, arreglos con la clínica X y
y ni siquiera con una, el policía tiene con una y el bombero tiene con la otra, y entonces se jalonean entre ellos al herido, y en lugar de llevarlo urgentemente al hospital más cercano, se preocupan, como en este caso de Javier Prado, en llevarlo a una clínica mucho más lejos, ¿no? O sea, entonces de alguna eso manera, no debe pasar. las emergencias han terminado siendo un negociado tanto entre las aseguradoras como entre las autoridades que deben intervenir para auxiliarte. Así es, lastimosamente, yo recuerdo hasta un caso dramático de que un efectivo policial con un bombero, en una noticia que salió hace 3, 4 años, se agarraron de golpes por decidir quién se llevaba al herido y a dónde se lo llevaba. Es obvio que hay un acto de corrupción porque hay un negociado, una coima o una bonificación especial para el bombero o para el policía. Eso debe sancionarse drásticamente, porque es abandonar o permitir que la persona que está grávido termine muriendo. Y eso, si se detectara, debe ser sancionado gravemente, ¿no? Porque debe considerarse un delito penal agravado. Pero si eso está ocurriendo, ¿por qué no interviene la Fiscalía, la Superintendencia de Banca y Seguros, o ellos pues tienen una venda en los ojos y no quieren chocar con nadie? No, lo que pasa es que las cosas se dan tan rápido. Acuérdese que la vida real es más rápida que el accionar de la ley, ¿no? Yo no puedo pedir que haya un fiscal parado cada vez que haya un accidente, eso es imposible. Pero lo que sí, si se determinara que por culpa del mal accionar de un bombero o de un policía se terminan peleando por un herido y como consecuencia de eso, este herido termina peor, ¿no? Termina muerto, debe sancionarse e investigarse. Además, no es solo ese tema de la ejecución, es que la atención de tanto el hospital como en las clínicas tiene que ser obligatoria, tenga o no el SWAT al día. Obligatoria, sea de hospital de la Marina, para oficiales, el más de la élite, no nos interesa, porque la vida humana está primero. Y además también debe haber alguna forma en que el Ministerio de Salud o las autoridades pertinentes saquen una norma para que los servicios médicos se equiparen en caso de emergencia, por lo menos, no para el control de todas las enfermedades ni todos los servicios de la clínica, pero cuando hay emergencia, los valores, los costos de una víctima en una clínica como en un hospital sean por lo menos equiparables y no haya tanta desproporción, porque obviamente para nadie es un secreto que este es un gran negocio de las clínicas, ¿no? Claro, y más aún porque se ha detectado que algunos hospitales, que son hospitales evidentemente dependientes del Ministerio de Salud, dentro de su ambiente tienen hospital y a la par tienen clínica. ¿Cómo un hospital puede ampararse, o bajo qué ley se puede amparar para construir dentro de su instalación una clínica si supuestamente bajo la norma del Ministerio de Salud es un hospital? Claro, no conozco mucho el tema ni la razón de esto, pero debo entender que con la cobertura universal de los ciudadanos mediante el SIS, Sistema Integral de Salud, ¿no? Que es un sistema ahora obligatorio para todos los sectores, empezó con los sectores más humildes y ahora se ha universalizado. Dicen todo el mundo, hasta los extranjeros que están llegando a este país tienen Sistema Integral de Salud, pueden ser atendidos, pero sabemos que el Estado no tiene capacidad, no tiene medicamentos. El mismo Carrión, vea usted, ¿no? Sí. No hay renovación de equipos, no hay medicamentos. O se llenan la boca hablando de seguro universal para todos, pero no dan abasto, o sea, claro, no dan la cobertura suficiente y más aún, en el caso si hablamos de los accidentes, el SOAC tiene un tiempo que te cubre. ¿Y qué pasa si hay secuelas u otros problemas y ya se cumplió el monto que cubre el SOAT? Claro, eso también no está claro en la ley. ¿Por qué una persona que es accidentada, porque el SOAT solamente en cuestiones en asuntos de rehabilitación de la persona accidentada cobre 5 UITs, que no, las 5 UITs son 21.000 soles aproximadamente? Entonces eso no va a cubrir, si va usted a una clínica, eso se le acaba en una semana prácticamente, entonces no va a cubrir su rehabilitación nunca. Entonces la ley debe establecerse que si hay exceso, uno puede ir por lo menos, o si no hay
eco en la reclamación directa, debe ir a los juzgados pertinentes para exigir que se les reintegre todos los gastos de rehabilitación o que se les dé mediante una medida cautelar a la pobre víctima del accidente, ¿no? Claro, pero eso es entrar en todo un trato engorroso, judicial, pero si tú necesitas el tratamiento ya y no tienes la disponibilidad de dinero, es un problema. Y ha ocurrido muchos casos de gente que ha tenido accidentes, a pesar que han sido atendidos por el SOAT, requieren hacer un tratamiento fuera del país porque aquí no se puede hacer y cuentan con el recurso y hasta que se lo den. Claro, lo de fuera del país es mucho más dificultoso, ¿no? En el caso del Seguro Social, no de salud, perdón, se está brindando en algunos casos y después de una larga cola, todos lo sabemos, pero en el caso del SUAT en particular, que es el tema que estamos tratando, debería haber una extensión en esos casos de excepción, para que no se limite a 5 UITs, sino que hay casos excepcionales, previo junta de médicos, previas diagnósticos, para que se amplíe por un monto mayor, porque para eso es un sistema obligatorio de accidente de tránsito. Tiene que haber también coberturas excepcionales, extensiones en la cobertura, lo cual este seguro no contempla. Y más bien, muchos que se accidentan no cubren su monto de 4 UITs, no revierte al Estado. Entonces, con mayor razón, pues, si hay dinero para el Estado y no hay pierde, entonces que ese dinero sirva para, en casos excepcionales, hacer una mayor cobertura. Y no es posible, además, que solamente le den 4 meses al accidentado para reclamar, cuando el tiempo de prescripción o caducidad que establece el Código Civil para reclamar en estos casos es de 2 años. Entonces, ¿cómo va a haber una limitación mayor en una ley especial? Yo, como abogado, no lo permitiría. Esa es una ley con nombre propio, indudablemente. Sí. ¿A favor de quién? A favor de las aseguradoras. ¿Y a favor de quién? Lo que no revierte a favor del Estado. Claro, podría revertir en favor de la víctima. Así es. Se ha creado para cubrir a la víctima. Sí. Mucha gente prefiere el hospital porque por lo menos le dura el triple. Claro, ¿no? Yo me quedé un mes en la clínica. Y prácticamente lo pagó el canal. El canal, porque el SOAT con la justa. Se fue de inmediato. ¿No? Claro, de por sí, manejar una moto implica un riesgo, pero las estadísticas mismas señalan que es más peligroso o más ocurren los accidentes en vehículos, en autos, que en moto, indudablemente. Nosotros tenemos, al menos en la estadística, que son los accidentes en automóviles son mucho mayores que las de motos. Es terrible. Y ahora el tema del seguro, digamos, en el escenario terrible, como ha ocurrido con las víctimas, ¿cómo es la cobertura de sepelio? ¿Hay una tarifa? ¿Ellos te imponen lo que tú tienes, que dónde vas a enterrarlo? ¿Cómo funciona todo eso? No. Cuando vamos del SUAT, al margen del fallecimiento que se da 4 UITs, ¿no? En el caso de gasto de sepelio se da 1. Por lo tanto, serían las 4 por la muerte más el 1 por el gasto de sepelio. Ahora, ¿qué pasa? Que detrás de las muertes de las personas hay todo también una suerte de gallinazos al acecho que están esperando que la persona llegue al lugar de la morgue para ofertarse o también es toda otra historia de corrupción que está conectada con las funerarias, donde están vinculados estos señores de la morgue con las funerarias y ya le están poniendo a la persona que está en ese momento viviendo un momento trágico de su vida, que no tiene ni razón ni gran decisión en sus neuronas en ese momento, ya le están poniendo una empresa funeraria que se aprovecha también y le hace firmar documentos y que sabe que le toca 4.400 soles de la UIT. Sin embargo, el sepelio va a costar 2.600, pero ya firmó por el monto total. Y como lo paga directamente el FP, ya hizo el negocio de su vida, ¿no? O sea que eso también es otro de los asuntos que tiene que ser fiscalizado y regulado de alguna manera, ¿no? Sí, hay todo un negocio de cobros por sepelios, por accidentes, por tratamientos, por medicamentos, que excede y que, bueno, se entiende, como tú lo señalas, pues en el momento de que tu familiar está herido o ha fallecido, tú no estás pues al 100% de tus cabales y no puedes tomar una decisión coherente, entonces te dejas llevar por la ola, porque las funerarias, las empresas te pintan 1000 maravillas. Sí, un cajón de primera y te dan uno de tercera, sí, ¿no? Poco más te dan parihuela, sí, porque está pintado al final
Y es todo un negociado que debe manejarse y ocurre hace mucho tiempo, o sea, y que nadie asume, y que a veces ha ocurrido en vehículos que no tienen o que tenían el SOAC vencido. Así es, Entonces, ¿no? ¿qué pasa allí todavía? Ahí es peor la situación. Es mucho peor porque el asunto se vuelve dramático para las víctimas, porque obviamente nadie los quiere atender, y como les digo, hay una ley de emergencia de salud que obliga en un estado grave a atender a las personas con SWAT o sin SWAT, lo cual no se cumple en los hospitales, en las clínicas. Primero lo atiendo, primero lo salvo y después averiguo la situación jurídica, legal o del SWAT de la persona, ¿no? Sí, es bien crítico con respecto. Pero ¿cuál es el marco jurídico? El marco jurídico es tan ambiguo, tan vacío, que puede permitir todas esas tretas. Más que el marco jurídico, yo creo que es la integridad de las personas, es el buen criterio de las personas, es la calidad humana de las personas, de los mismos médicos, de los mismos dueños de estos establecimientos, que, bueno, dejan mucho que desear, ¿no? Pero nosotros como buenos ciudadanos y las autoridades deben dar ejemplo de tratar de que se ejecute de la mejor manera todo ello. A lo mejor no hacen falta normas, a lo mejor hacen falta inspectores que estén rondando, que estén dando vueltas en las morgues, que están dando vueltas en las emergencias de las clínicas, porque si bien hay un policía en cada una de ellas, ¿no?, que registra los accidentes en las clínicas o en los hospitales, no obliga a nada. Tenemos que conocer cuáles son, pues, los beneficios que uno tiene al adquirir el seguro obligatorio de accidentes de tránsito, y más aún si lamentablemente termina uno siendo víctima o alguno de los suyos. Regresamos tras la pausa con el abogado Rafael Heredia Nesosud, aquí en Hablando de Tránsito, para tener mayor conocimiento sobre este tema. Continuamos en Hablando de Tránsito y seguimos con Rafael Heredia Nesosud, abogado, experto en la temática de los seguros. Estábamos hablando en el bloque anterior con respecto al seguro obligatorio de accidentes de tránsito, que pareciera ser un negocio entre, pues, las aseguradoras, las clínicas y lamentablemente algunas autoridades, entre las cuales están malos policías y también malos bomberos que, pues, están a la expectativa o la caza de dónde pueden sacar beneficio en función al momento de cubrir una emergencia médica y al trasladar a los heridos, y a dónde los llevan, porque esto tiene costos, ¿no? Vamos en este momento a establecer como un tarifario. ¿Cuáles son las coberturas? Cuéntame, Rafael, ¿qué pasa en el caso de muerte, invalidez permanente, incapacidad temporal? ¿Cuáles son las tarifas que se establecen? No, el seguro obligatorio de accidente de tránsito ya está regulado por la Superintendencia de Banca y Seguro. Es igual, es en todos los tipos de empresas que usted compre. Vaya a la empresa privada que compre electrónico, compre en físico, ¿no?, al margen del valor que le cobre, las coberturas y montos que otorga son los mismos. En este caso, cuando hablamos de muerte, estamos hablando de 4 UITs, que equivale en este momento a 16.600 nuevos soles. En el caso de invalidez permanente, o sea que vas a quedar mal para toda tu vida, son hasta 4 UITs también, 16.600. En el caso de una incapacidad temporal, solamente te da una UIT, 4.400. En el caso de gastos médicos, que es lo más común, que uno después de un accidente tiene que soportar una serie de tratamientos, gastos médicos en la clínica, estamos hablando de hasta 5 UIT, que es el monto mayor que te dan cuando te accidentas, que estamos hablando de 21.000 nuevos soles. Ahí se te acabó el dinero. Y si te mueres, si resultas muerto, aparte de tus 4 UIT por muerte, te dan una UIT por sepelio, que ya hemos señalado en el espacio anterior, de que desgraciadamente eso, en tu momento difícil, los familiares no tienen ni el tino, ni la cordura, ni el equilibrio para tomar una decisión acertada, y al primera funeraria que viene uno le firma todo, porque en ese momento no está para detalles, ¿no? ¿Te dan cuánto? Una UIT,
4.400, cuando tu entierro vale 2.000 y pico o 2.600, termina firmando por 4.400, ¿no? Y lo que más grave, por lo que voy viendo en tus datos, es que los montos pareciera que son puestos como al azar, porque en sí no te dan la cobertura necesaria, ¿no? Hablamos aquí, según tu documentación, en el caso de incapacidad tanto temporal a permanente, fluctúa entre 4.200 a 16.800. Es, digamos, que en el caso, y lo hemos visto ahora con los panamericanos que ocurrieron hace poco, que pierdes una pierna, digamos, la pierna derecha de la rodilla para abajo, y bueno, pero tú tienes las ganas de salir adelante y quieres comprarte alguna de estas prótesis que hay modernas que te permiten poder caminar y desenvolverte. Con este dinero no vas a poder comprar. Es imposible, es imposible. Entonces, disculpen la palabra, pero ¿cómo se confabulan las aseguradoras para hacer un tarifario de este tipo? Esto no es un tarifario para vender carne, es un tarifario, yo presumo que para salvar vidas, para dar esperanza a aquellas personas que lamentablemente estuvieron inmersos en un accidente de tránsito. Claro, parece que los que han usado o los que han establecido esta escala de montos donde las personas tienen coberturas y tienen este tipo de indemnizaciones, no han contemplado que estamos tomando en cuenta la vida que se perdió y la vida futura de la persona accidentada. Por ejemplo, una invalidez permanente. Si la persona va a quedar inválido permanentemente, incapacitado para el trabajo, es obvio que la suma de 16.600 soles no le va a alcanzar para nada, ¿no? Y es obvio que ese monto no le está solucionando nada. Entonces, ¿quién pensó esto? ¿Cómo se programó esto? ¿Estamos actuando de manera correcta a favor del ser humano del Perú o no? Mi criterio es que no, ¿no? Los montos tienen que ser reajustados porque esto en todo caso favorece a las aseguradoras, pero no favorece al ser humano de este país, ¿no? Claro, es la verdad. Dios no quiere, imaginemos que es que un accidente pues le causa muerte al hijo de un ministro o de un diplomático, ¿se va a sentir contento con que le den 16.600 soles? Obviamente que no, ¿no? ¿Qué pasa con este tipo de personajes de otro nivel económico? Que tienes pólizas de seguros especiales, ¿no? Que tienes pólizas de seguros personales. Yo estoy seguro que el Congreso, que me consta, tiene un seguro particular especial. Claro. Y entonces, obviamente, el congresista, cuando los hijos del congresista, cuando se accidentan, no solo del SUAR reciben, pues no son excluyentes, también reciben de ese seguro personal especial por accidente, ¿no? O por salud. Y entonces obviamente ellos reciben doble tratamiento de seguro y por el seguro especial reciben 5 o 6 veces más que por este SUAT. Por eso a ellos no les preocupa a la diplomacia peruana, no les preocupa a los oficiales del ejército o la marina, pero al ser humano común y corriente sí no. Claro, lo importante es la población, porque la población es la mayor víctima en los accidentes de tránsito. Actualmente hemos llegado a niveles en los cuales uno sale de su domicilio y no sabe si va a regresar. Y somos personas pues de condiciones, la mayoría humilde. Claro. Nadie tiene seguro nada, porque yo puedo ser muy ordenado, puedo parar en las esquinas, caminar por las líneas blancas, pero puede venir un hombre en un auto drogado, unos frenos que se desbarrancaron, un alcohólico del fin de semana y termino accidentado. Y esto obviamente no me va a servir para nada. Claro, ¿no? Porque el voy a caso estar tirado en el hospital y me cubrirá una parte del tiempo que estoy en la cama en el hospital. Claro, si sobrevivo. Claro, como ocurrió en el caso de Javier Prado, o esta profesora que dio vuelta en UMI, estaba texteando y llevó unos escolares en un paradero. O sea, este monto no es suficiente. Que tiene que ser sometido a revisión, tiene que ser sometido, ¿no? Porque tampoco nadie pide, pues, o sea, la idea no es decir, no, me tienen que dar millones de soles para yo sentirme, pues, satisfecho con la reparación. Pero tiene que ser un monto, pues, que permita que uno pueda superarse, ¿no? Como te decía hace un momento, en el caso, digamos, que hay una incapacidad en la cual yo pierdo, pues, la pierna derecha de la rodilla para abajo, pero no me quiero rendir, quiero salir para adelante, como ocurrieron con los deportistas de los Panamericanos, y quiero comprarme una prótesis de titanio que me permita caminar, hacer deporte.
¿Qué hago con 16.000 soles? Con Aparte 4.000 que eso no es soles. solamente para la pierna ortopédica, eso también para el tratamiento, rehabilitación. Ya, y imagínate para con todo el cuánto me tratamiento. quedo. O sea que ¿Qué no, voy a hacer? Es inconcebible O sea, que te nunca alcance. voy a poder hacer eso. Es más, una persona que muere, 16.600, ¿vale una vida? No, para Es nada. obvio que para nadie, Para para nada. ningún ciudadano en Para la nada. cabeza, por Para más nada. humilde, no le puede caber de que Para nada. 16.600 vale una vida humana. Claro, para nada. Y mira, y yo lo pongo, y no es por hacer dramatismo ni exagerar, pero imaginemos que haya esta causa de muerte y le dan 16.600. Y imagina que es un padre de familia que trabaja y ha muerto. Y que tiene su esposa y tiene un hijo que es especial, que puede ser Down o puede tener alguna otra habilidad especial. Él es el responsable económicamente de esa familia. Si él muere, ¿qué va a hacer esa madre de familia que tiene que dedicarse 24 horas del día de ese pequeño con habilidades especiales? No, y además, ¿qué va a hacer con 16.600 soles? no, y no solo ese caso, además el promedio de hijos por familia es de 3. Claro, yo te nuestro estoy hablando país. de uno. Entonces estamos hablando de uno. Imagínate con 3. Con 3, ¿no? No dirán, la madre tendrá que trabajar, pero estamos en un país de sueldos mínimos. Sueldos pues. mínimos, Estamos en un país 9.30. donde la mayoría trabajan en los servicios, por favor, ¿no? Claro. Que es algo que tampoco nunca se ha regulado adecuadamente. Claro, ¿no? o sea, con 9.30, con ese monto no puedes hacer nada. ¿Cuántos tienen acceso, a pesar de que pues con bombos y platillos anuncian el CIS de un buen sistema de salud? ¿No? Nadie lo tiene. Claro, y el De CIS un no es buen para nivel estos educativo, casos. De un buen nivel tampoco. Y el CIS no cubre estos casos. No cubre, o sea, estos para nada cubre estos casos sí. y es muy, muy terrible, lamentablemente, este tipo de seguros que manejan pues las diversas empresas y que a través de muchos eslogans tratan de generarte la esperanza, una esperanza que al final cae en saco roto, Claro. porque no hay ninguna cobertura finalmente. Pareciera que esto se ha hecho como para justificar que si alguien te mata o te accidenta con el vehículo, ya de alguna manera tienes un aporte o un beneficio económico que por lo menos te deja llevar mejor tu vida, ¿no? O sea, para salvar al dueño del vehículo, más pensando en el dueño del vehículo que en la persona agraviada, afectada o accidentada, ¿no? Claro, Ese es y eso que, aclárame también los mitos, el SOAC también tiene como una especie de delimitación. Es decir, en el caso de que un vehículo atropella a un peatón en una vía y este peatón no circulaba por el cruce peatonal, sino por en medio de la calle, existe el rumor de que el SOAC no cubre ese accidente. ¿Es cierto No, o eso está aclarado? no es tan exacto eso, ¿no? Porque cubre todo lo que cometa fuera y dentro del vehículo. Lo que sí no cubre el SOAT es carrera de autos. Lo que sí no cubre el SOAT es que el accidente sea fuera del país, o sea, en la línea con el Ecuador, por ejemplo, Claro. y le toque a la parte de Ecuador. Lo que no cubre el SOAT es que te vayas por caminos que no están pavimentados o que no están permitidos, ¿no? Por el Ministerio de Transporte o en la ciudad, o que en casos de desastre, cataclismo, guerra. Eso es lo que no cubre, ¿no? Y si Lo el demás, peatón cruza por la carretera, sea Panamericana Norte, Sur, Evitamiento, teniendo un puente peatonal a sí, 1 metro, tiene que cubrirlo. ¿cubre o no cubre? Tiene que cubrirlo. Se discutirá después si además hay una negligencia del conductor. Esa es otra cosa. Claro. Esa es posterior. Y si habrá o no una reparación civil. No confundamos lo que cubre directamente el accidente y después se verá si adicionalmente la víctima o los familiares tienen derecho a hacer un reclamo por la negligencia, no en el accidente de tránsito, ¿no? Claro, lo que hay que aclarar además es que se debe establecer, yo sé que el instinto de ayudar está en todo ser humano, eso es algo natural, innato, pero como hablábamos al principio, ¿no? Por el tema de que hay un beneficio económico, todos se desesperan en ayudar, policías, bomberos, SAMU, y todos llegan al lugar y es peor, o sea, hay que saber quién está capacitado y quién cuenta con los equipos para ayudarlo. Así Yo asumo que un policía puede tener el interés, bueno, digamos, económico de beneficiarse, pero un patrullero no tiene el equipamiento para poder Obviamente evacuar que a no, un herido. obviamente que no. No, porque hay que estabilizarlo, tabla rígida, hay que ponerle pues intravenosa para el dolor algo, y eso no hay en una unidad policial. Obviamente. En la de los bomberos y la del SAMU habrá que debatirlo cuál está más equipada que otra, Claro. ¿no? Porque también a veces también hay casos en que el herido puede desarrollar hasta un paro cardíaco en el lugar y si no tienes un desfibrilador,
también pues obviamente es un no. problema serio. Así es. O sea, ahí tiene que ver con el equipamiento de cómo Y estamos. la persona si está preparada para la emergencia, Y también ¿no? está preparada. Porque no es lo mismo que llegue un bombero común y corriente o que llegue Claro. un bombero preparado en auxilio, en primeros auxilios con el equipo necesario. Claro, ¿no? hay que saber mucho eso. Justo también yo hace tiempo cubrí una emergencia en un accidente donde habían chocado dos vehículos y uno de los vehículos, un fierro, había traspasado a una señora en el tórax. Y aunque pareciera duro porque la familia llegó después, pero los paramédicos fueron sinceros, o sea, era en vano intentar sacarla al momento, porque al No. sacar el fierro Es igual desangrarla. se iba a morir en el Es lugar. desangrarla. Mejor era tratar de darle Llevarla en calmantes, ese estado, hay que calmantes llevarla. hasta que bueno, ya deje de respirar, porque es peor, agrava más la situación. Sí. ¿no? Cuando alguien se incrusta algo, ahí puede haber una hemorragia. Si uno le saca lo incrustado, Es puede haber peor. una hemorragia completa. Entonces es mejor tener todo todavía Claro. obturado hasta llevarlo al lugar adecuado. Claro, Cuando ya- hablamos de policías, malos policías, y hablamos malos bomberos, por favor no nos estamos refiriendo a todos los A bomberos todo, de Perú. hay que señalar, no. pero igual no hay que lucrar con las vidas. Justo tú en eso conversábamos fuera de cámara, estás viendo para postular al Colegio de Abogados del Callao. Como abogados, como un frente de abogados, ¿están viendo ustedes tomar alguna acción, sentarse a debatir con las aseguradoras, ver este tema? ¿Hay algún interés? Bueno, en el caso nuestro en particular, el ilustre Colegio del Callao no ha hecho funcionar adecuadamente sus comisiones, porque esta sería una de las comisiones que tienen que ver con todo lo que regulan los seguros y la Superintendencia Nacional de Banca, Seguros y AFP. Nosotros no hemos hecho en el colegio funcionar ello. Por eso, en este momento que tengo la oportunidad de representar a un colectivo del ilustre Colegio del Callao, donde más aproximadamente somos unos 200 y pico de colegas que me están postulando para candidato a decano de este colegio de abogados este 3 de diciembre, que se va a elegir recién el comité electoral el día sábado a las 10 de la mañana en el propio colegio. Sí tenemos planteado eso. No solo tenemos planteado que nuestras comisiones funcionen para que el Callao pueda proponer, en este caso, por ejemplo, algún tipo de medidas o normas pertinentes y que sean el grupo especialista de colegas especialistas sobre el tema, así como puede haber otros en municipios, tributos y otros. Claro. Pero además nosotros también, ¿qué pasaría si un colega es accidentado y solamente tiene SWAT? Obviamente va a quedar desamparado. Claro. Entonces nosotros ya estamos pensando y estamos proponiendo en nuestra plataforma dar servicios que el Colegio de Abogados del Callao no brinda en este momento. Y uno de ellos es que, por ejemplo, hacer un convenio, por decir, con el Hospital San José, pues tenemos colegiados en todo el Perú, somos con 11.000, que sería el más céntrico, y darle un monto determinado, por decir unos 100.000 soles depositados en el Hospital San José para que nuestros abogados que estén hábiles, con solo carnet y con el listado de internet que tenemos que tener en una página web interactiva, ellos puedan atenderse adicionalmente a cualquier cobertura SWAT, que puedan atenderse en operaciones, en atenciones de consultorios, en intervenciones quirúrgicas, medicamentos, con cargo a nuestro fondo. En la medida que se va gastando, se irá renovando el fondo y siempre nuestros colegas, al margen del SWAT, por ejemplo, tendrían una cobertura médica garantizada. Y como estamos viendo que no cubre ni la rehabilitación ni nada, ahí tendrían la oportunidad de tener una mayor cobertura, mientras estas normas se regulan y ojalá en algún momento los montos indemnizatorios se eleven, ¿no? Ok, y Rafael, con tu experiencia como abogado y también como padre, ¿ha sido bueno la creación del SOAT? ¿Ha servido de algo la creación del SOAT? Yo creo que sí sirvió para algo en su momento, porque no teníamos ni siquiera eso. Antiguamente no había nada, había que recurrir a tocarle la puerta al señor que nos accidentaba y a partir de ahí, si no, hacer la acción legal correspondiente. Ahora tenemos una partida de nacimiento de algunas coberturas y algunos montos indemnizatorios. No, porque lamentablemente si tú eres atendido por el SOAT, pero evidentemente pues las secuelas superan el tratamiento que cubre este seguro, vas a tener que pues ir a un proceso civil. Obligatoriamente. ¿No? Y que esto pues hasta puede terminar durmiendo el sueño de los justos y nunca lo veas,
¿no? Y al final tú terminas siendo el afectado. Y una persona ya con una enfermedad que queda mal de esto, a lo mejor muere en el camino y no termina. Pues, claro, de su litigio que dura 3, 4 años. ¿no? Claro, es todo un lío muy, muy engorroso en que el cual cuesta, además, se han metido. hay que pues. contratar abogados para que sigan eso. Claro, y si no tienes para cubrir esto, menos va a tener por un abogado. No hay abogados gratuitos porque, que dediquen a eso. Hablando con sinceridad, a partir del Ministerio de Justicia, pues los abogados de oficio... No, los abogados de oficio, ojo, no son para estos casos. ¿eh? Los abogados de oficio son para los detenidos sin posibilidad de tener abogado, son para los casos de alimentos de mujeres, son para los casos de violencia familiar, ¿no? De régimen de visita de las madres o algo así, pero nada más, no cubren este tipo de casos. Y si no tienes plata para él, peor. Entonces, todavía. Tenemos que crear también, en los colegios de abogados por lo menos, algún tipo de apoyo social. El abogado, que es un profesional, que es educado en las unidades públicas o privadas, tiene también la obligación de devolverle algo a la comunidad y a la ciudadanía. Yo creo que los colegios de abogados, como será, si nos toca tener la fortuna y los colegiados nos dan la oportunidad de dirigir por 2 años este ilustre Colegio del Callao, vamos a lograr por lo menos de que la comunidad reciba algo de parte de nosotros. Y quizás este puede ser uno de los mejores temas para ser atendido. Ok, Rafael, muy interesante lo que nos has comentado hoy en el programa. Y bueno, ha quedado ha generado cierta desazón, pero es real. O sea, el SOAC de por sí se creó como una forma para cubrir daños personales para aquellas personas que resultan afectadas en un accidente de tránsito, pero lamentablemente a lo largo del tiempo ha terminado siendo como una lista de precios de cuánto tienes, cuánto vales, y al final pues no termina resarciendo como debería ser esta situación en los heridos o las personas que resultan afectadas o fallecidas lamentablemente por un accidente de tránsito. Conclusiones finales, Rafael, sobre esta situación y qué puedes recomendar. Bueno, yo recomendaría que habría que tratar de incrementar los montos, que son las coberturas e indemnizaciones. Las coberturas son lo que cubre, ¿no? Los montos indemnizatorios es lo que tenemos que tratar de incrementar, que sea un poco más equilibrado, que sea más digno para los ciudadanos de a pie. Definitivamente esos valores ya no están, eso han sido establecidos hace 10 años por lo menos y ya no están a la altura de las circunstancias, los tiempos y las necesidades económicas de las personas. No cubren la invalidez, no cubren la incapacidad, no cubren la atención médica. Entonces, eso debería regularse. Pero sobre todo debe crearse y regularse de alguna manera que se aplique la ley de emergencia, que cualquier persona que quede en la puerta, que sea trasladada a la puerta de un hospital, de una clínica, sea obligatoriamente atendida bajo sanciones no solo económicas muy fuertes, de Indecopi, y no multas hasta el municipio, sino que además sea también sancionado penalmente, porque no puede dejarse a una persona tirada en la puerta de la clínica del hospital y no atenderla porque no tiene recursos o porque no tiene el SUAT en la mano. Y por último, yo diría que también hay que crear un sistema de controles para que se fiscalice no solo el tema que acabamos de hablar de en las salas de emergencia cuando mueren las personas que están al acecho todas las empresas funerarias, sino que sobre todo se fiscalice que las clínicas y los hospitales ejecuten correctamente los valores de los servicios médicos asistenciales que prestan en estos casos, porque no puede haber tanta desproporción entre un hospital y los servicios que brinda por los costos y similares servicios en costos bajos o equilibrados comparado con unas clínicas que cobran excesivos costos y terminan agotando un SUAT, unos en 3 días y otros demoran 2 semanas. No puede ser eso. Eso tiene que regularse y mantenerse en un equilibrio. No digo que regulen toda la asistencia médica, todos los servicios de la clínica, porque esa es la ley de la oferta y la demanda, pero sí en estos casos de emergencia. Debe estar regulado porque está contemplándose la vida urgente de las personas, la salud urgente, el restablecimiento urgente de la vida humana.
¿no? Ok, gracias Rafael por tu compañía, por haber estado con nosotros en Hablando de Tránsito. Usted puede ver este programa en repeticiones a través de nuestras redes sociales, tanto en el fanpage de TVial como en el Twitter, en el Instagram o nuestro nuevo canal en YouTube que es TVial Región Callao. Importante información la que han obtenido y que hay que tomar en cuenta para tener bajo la lupa a las aseguradoras, quienes son las que podríamos decir, están lucrando con este sistema que debería beneficiar a las personas que resultan heridas, pero que lamentablemente entran en un juego de oferta y demanda, donde al final los perjudicados son las víctimas. Soy Arturo Maceda y nos reencontramos la próxima semana en Hablando de Tránsito.